Iglesia Vive. Conéctate cada semana con nuestras reuniones virtuales. Culto en vivo, domingos 10 de la mañana. Culto de oración, miércoles 8 de la noche. Grupos de mentoreo, martes, jueves y viernes. Grupo de jóvenes, viernes 6 de la tarde. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 2, y en el encabezamiento de este sermón escribía que la fe que nos une es la fe que nos distingue. La fe que nos une como pueblo de Dios es la misma fe que nos hace diferentes para este mundo. Jesucristo vino con este propósito: el hacer de nosotros su gran pueblo. El título para esta preciosa mañana es una gran verdad que nos dice 1 de Pedro 2, 9 y 10. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. 1 de Pedro 2, versículo 9 al 10, le invito a que lo lea juntamente conmigo. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué texto tan especial para hablarnos de que somos el pueblo de Dios. Es una declaración no nuestra, sino es una declaración divina, una declaración de Dios. Y vamos a mirar un par de generalidades acerca de lo que este texto nos dice, que somos el pueblo de Dios. Un par de generalidades. La primera es su descripción, la descripción de pueblo. Primera de Pedro 2:9 empieza diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como pueblo suyo, pagamos un precio por ser de Él. Pagamos un precio, y cuando decimos que pagamos un precio, no estoy diciendo que para llegar a ser del pueblo de Dios tengamos que pagar un precio, sino que como hemos llegado a ser pueblo de Dios, entonces pagamos un precio. No sé si le quedó claro, porque la salvación es algo gratuito de parte de Dios y nosotros entramos en sus obras. ¿Cuáles? En todas las obras que Él ha preparado. Entre ellas, Jesús dijo que el que no toma su cruz, se niega a sí mismo y le sigue, no puede ser su discípulo. Él ya hizo todo por nosotros. Nosotros, por su Espíritu, empezamos a entregar nuestra vida por Él. Como pueblo suyo pagamos un precio, pero no es solamente un precio, tenemos grandes privilegios. Y 1 de Pedro 2:9 nos va a decir qué privilegios tenemos: ser linaje escogido. Linaje escogido. La palabra para linaje es la palabra griega genos, que significa una raza, familia, una raza, una familia, un pueblo. Y aunque existan los judíos y nosotros los no judíos, de judíos y gentiles el Señor hizo un pueblo por medio de su sacrificio. Y el apóstol Pedro apunta, viendo el Antiguo Testamento, lo que el Señor dijo acerca de su escogencia y la insignificancia que tenía el pueblo de Israel. Su escogencia, su santidad, su soberanía para haber escogido, hecho un pueblo en medio de gente pecadora. Y la insignificancia, apuntando a que nuestros méritos no eran lo suficientemente para que llegáramos a ser pueblo de Él.
Deuteronomio 7, 6 al 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, decía Dios a Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y nos va a hablar de ser escogidos. Varias veces repite la palabra escogidos. Nos va a hablar de la doctrina de la elección incondicional de Dios. Dios escoge incondicionalmente, no por lo que hicieran alguien, Dios lo escoge, sino que Él escoge incondicionalmente. ¿Y por qué es importante esta doctrina? Le diré: porque esta doctrina de la elección incondicional de Dios humilla el orgullo del hombre, el orgullo del ser humano de pretender con su justicia propia salvarse por sus propias obras. Al mismo tiempo exalta la gracia de Dios. Exalta la gracia de Dios frente a qué? No condena a Dios bajo la lupa del ser humano, sino exalta por el contrario a Dios. ¿En qué sentido? En que el mundo de pecadores está en condenación porque todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria, y Él, por su amor y por su gracia, escoge un pueblo entre los pueblos. Exalta la gracia de Dios, pero también nos lleva en amor a obedecerle, no diciendo que por ser un pueblo escogido quizás podríamos vivir de cualquier forma. No es así, porque por ser su pueblo también Él le va a dar las instrucciones para que le podamos seguir a Él. Y también, entonces, ¿qué hace la doctrina de la elección incondicional? Humilla el orgullo del hombre, exalta la gracia de Dios, nos lleva en amor a obedecerle y nos fortalece en medio de la prueba. ¿Por qué nos fortalece en medio de la prueba? Porque nos llena de gozo y de paz y de mucha esperanza el saber que Él nos ha elegido y que ninguna circunstancia, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque a los que Él predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Por eso el apóstol Pablo podía decir en Romanos: ¿qué podremos decir frente a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Juan capítulo 15, 16 encierra lo que estoy diciendo de la doctrina, la importancia de la doctrina de la elección. Y en palabras de los reformadores de Juan Calvino, la elección incondicional dentro de sus 5 puntos. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Nota usted cómo Dios es el que nos elige? Nosotros no elegimos a Dios, pero claro que va a haber resultados de parte de nosotros, respuesta a esa gracia irresistible. Nosotros somos linaje escogido, pero también en segunda instancia, dentro de la descripción, somos real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Qué hacían los sacerdotes? Servir a Dios con sus sacrificios. Y hace 8 días compartíamos, el anterior mensaje compartíamos los sacrificios que presentábamos. Nuestro cuerpo, como dice Romanos 12:1, lo presentamos, los miembros no los presentamos al pecado, sino los presentamos al servicio de Dios, al servicio del Espíritu Santo. También hablábamos de nuestras canciones, el fruto de labios que confiesan su nombre,
la preparación que debemos tener para cuando cantamos y para cuando oramos. El resultado de una semana o de unos días de limpieza para poder presentarnos delante de Dios, de unas horas también. Pero también nuestras contribuciones económicas, apuntando al dinero, y también la ayuda mutua en colaborar y ver la necesidad de otro, sacrificios que a Dios le agradaban, y el otro el del compromiso, presentar nuestros dones y talentos para el servicio del reino de Dios. Eso lo decíamos. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Servir a Dios con sus sacrificios, y habla de gobernar con su rey en su reino. Hablemos primero desde el rey. Jesucristo es el gran sacerdote por excelencia. John F. MacArthur dice: ¿por qué? ¿Por qué esa excelencia? Abro comillas, dice: Dios lo ungió como sacerdote real, sin pecado, que trascendió el sistema levítico, cumplió la ley del antiguo pacto y se ofreció como el sacrificio de nuevo pacto por el pecado. Cierro comillas. Nosotros, al creer en Cristo, hemos sido facultados como sacerdotes reales para gobernar en el futuro con Él y aquí los asuntos de esta vida. Y encontré una referencia cruzada que me llamó profundamente la atención, y está en 1 Corintios 6, 2 al 3. Leamos: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más los asuntos de esta vida? Ese es sacerdocio, gobernar juntamente con Cristo. Jesucristo dijo que su reino no era de este mundo, pero deberíamos pedir que viniera su reino. Y cuando dice juzgar, no es señalar a los pecadores, señalar a los que no tienen a Jesucristo como pecadores, de ninguna manera. Es el discernimiento que tenemos en este mundo para saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y primeramente nosotros seguirlo y posteriormente orientar a otros, es decir, ser la luz del mundo, la sal de la tierra. No hemos venido con ese en el sentido de juzgar a las personas. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 también nos decía que nosotros al mundo lo juzgará Dios, y nosotros dentro de la iglesia orientaremos, corregiremos y animaremos a las personas a dejar atrás su vida antigua de pecado. Entonces, descripciones del pueblo de Dios: linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, nación santa. Nación santa. La palabra para nación, etnos, una multitud, un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y santa, separada y apartada. Entonces hablamos de la elección, ahora tendremos que hablar de la santificación o de la separación. Dios nos separó para que nosotros viviéramos separados. Israel perdió sus privilegios. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Hemos sido apartados para vivir apartados. Hemos sido apartados por Dios para vivir apartados de las costumbres de este mundo, de nuestra naturaleza humana. Israel perdió su privilegio por su doble pecado: incredulidad y desobediencia. Incredulidad es no oír la voz de Dios y actuar por sí mismo, o
de pronto oír la voz de Dios y no obedecerle. Hoy Dios nos dio el lugar de ellos con las mismas advertencias. Y el apóstol Pablo le escribe a los romanos, la carta a los romanos, y le escribe a una iglesia que empieza a surgir y que ya sabe que Dios levantó un pueblo para provocar celos a su pueblo Israel. Os provocaré a celos, y por no haber cumplido la tarea que les he dado de glorificarme, declarando mi nombre a las naciones y viviendo como se debe, levantaré un pueblo. Y ese pueblo fue los gentiles. Y los gentiles se sienten en plenitud, y ellos de pronto sienten un aire de ser los cristianos y de tener un aire de superioridad frente a los judíos y frente a otros, cosa tal que no debe acontecer en el pueblo de Dios, porque somos servidores de una sociedad, no señores de una sociedad. Romanos 11, 19 y 20 dice: pues las ramas, dirás, hablando a los gentiles, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios, si Dios no perdonó a las ramas naturales, así tampoco te perdonará. Que tengamos cuidado de un aire de superioridad hoy frente a otros grupos religiosos, frente al prójimo que no conoce a Dios. Que tengamos muchísimo cuidado, porque el Señor les decía que Israel fue puesto en otro plano para que nosotros ocupáramos el lugar de Él y anunciáramos a Cristo. Pero asimismo nosotros, si no guardamos nuestra dignidad, Dios levantará otras personas para que cese nuestro orgullo. Dios nos apartó para tener comunión con Él, nación santa, y al hacerlo le servimos. Algún comentarista decía que por tener comunión con Él, como consecuencia le vamos a poder servir bien. Elegidos y apartados hasta aquí, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, elegidos y apartados, o salvos y santificados. Las dos acciones van de la mano. Primera de Corintios 6:11 nos va a hablar, si usted quisiera ver atrás unos versículos, va a hablar de los pecados de donde nosotros salimos. Pecados de inmoralidad, pecados contra la ética, pecados contra la doctrina. Y el Señor les dice lo siguiente: y esto erais algunos, los pecados que les dije, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Recuerda que le estoy hablando de doctrinas importantes como la elección y la santificación o separación. Entonces, el resultado de la salvación, de salvación y santificación, es el ser justificado. No es solamente el resultado, ser justificado no es el resultado de haber sido salvo, sino de la mano con la salvación de estar siendo santificado. ¿Usted recuerda la secta de Creciendo en Gracia, que decía: no importa lo que usted haga y cómo usted viva, usted ya fue sellado, usted ya fue salvo, puede hacer lo que quiera? La persona que ha sido elegida lo comprobará al cabo de los años, al irse limpiando de las costumbres pecaminosas propias y de este sistema llamado mundo. No puedo decir que he sido limpiado para vivir en corrupción, limpiado de mis pecados, salvación, pero debo ser limpio en la santificación día a día, renovarme
por el Espíritu de Dios y por el nombre de Cristo. En resumen, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. En síntesis o resumen, somos el pueblo adquirido o comprado por Dios a precio de su propia sangre. Tito 2:14 dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o liberarnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos el pueblo de Dios. Generalidades del pueblo de Dios. Primero, su descripción. Y mi segundo punto en esta mañana, su deber. El deber que tiene el pueblo de Dios. La responsabilidad permanente que como iglesia tenemos de predicar el evangelio y promover la obra misionera. ¿Me permite recordar eso? La función de predicar el evangelio y con ese mismo sentir promover la obra misionera. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, la segunda parte dice, permítame recordar el primero, que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y aquí viene su deber, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, respondamos una pregunta: ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál será su tarea fundamental o principal? Anunciar el evangelio. El excelente predicador del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, decía que nuestra tarea básica no es dar de comer a los pobres, tener hospitales, colegios para educación cristiana, orfanatos, hogares geriátricos. En otras palabras, posiblemente ser terapéuticos, incluyendo la psicología, o procurar la justicia social por medio de la política, que los cristianos lleguemos a la política. El doctor Lloyd-Jones decía: es anunciar el evangelio, es nuestra tarea y ocupación máxima, principal, objetiva, y al lado vendrán otras cosas. Él comentaba en uno de sus libros que de pronto la gente ignora o malinterpreta lo que se está diciendo, porque algunos no saben que han sido los movimientos cristianos en el mundo los que han creado colegios, los que han originado hogares geriátricos, orfanatos, fundaciones, muchas cosas. Pero vaya cuando la tarea del cristiano, de los pastores y de las iglesias se enfatizan en las ramas y no en la raíz, porque su raíz es predicar el evangelio y hacer misiones. Jones decía que deberíamos dejarle estas tareas, ya le dije cuáles tareas, las sociales, al gobierno y a otras instituciones, pero la iglesia debe existir para predicar el evangelio, y el cristiano debe existir para eso también, para que anunciéis las virtudes de aquel. Virtudes, la palabra virtudes es la palabra aretas, de arete, los actos poderosos y heroicos de Dios con su redención, la redención de Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos dice este texto? Que donde vayamos, al mismo tiempo, por todo lugar, iremos anunciando e iremos predicando el Evangelio, anunciando lo que corresponde a todos los miembros de la iglesia y predicando, animando a que la iglesia, por medio de sus pastores, predicadores, misioneros, puedan permear la sociedad a través de la predicación del Evangelio. Pedro fue el que contó en su primer discurso estas hazañas de Jesús. Y pensemos un poquito en las hazañas, los milagros, los prodigios de Jesús. Nunca especificó que la prioridad fueran los milagros tomados desde otro punto de vista, los milagros que la gente esperaba, los milagros que dentro del Imperio Romano el pueblo de Israel esperaba de su Mesías, como la salida de la pobreza, la justicia social o el ser sano de cualquier enfermedad, etcétera, etcétera. A lo que apuntó el apóstol Pablo, hablando de las hazañas, de las virtudes, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A lo que apuntó fue a su salvación del pecado y de la condenación por medio de la resurrección de Jesucristo. Hechos 2:22. Mire que Pedro está dando su primer sermón. Él les dijo así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Anunciar estas virtudes, y anunciar estas virtudes no va a ser fácil, pues la gente ve como una amenaza este mensaje, el mensaje de salvación. ¿Y por qué lo ve como una amenaza? Porque va a ser un mensaje que no se va a condicionar y se va a condicionar y a establecer bajo los criterios del nuevo orden mundial, de seguir a las cabezas mundiales, sino de permanecer siguiendo a Cristo con una buena actitud, sometidos a las autoridades de los gobiernos que Dios ha puesto, pero claramente dándole primero la gloria a Dios y siendo Él su primera autoridad y obedeciéndole a Él y a su palabra, que a veces es una contravía contra las normas y las leyes que el hombre se inventa para sus propias depravaciones. Queremos contar acerca de Jesús. Le preparamos el camino a Jesús, mientras que el nuevo orden mundial le prepara el camino al anticristo, donde las naciones enteras se unirán contra el Salvador del mundo y contra su pueblo. Por eso Juan, en esa época, en la iglesia primitiva, cuando está siendo perseguido, les dijo lo siguiente: Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No les podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. A Jesús no le dio miedo o pena hablar de cuando estaba en la tierra de su padre y de la condición de hijo que tenía, y fue perseguido y su nombre fue blasfemado. Cuando se fue de la tierra les dijo: a ustedes les va a suceder lo mismo. El mundo les va a aborrecer. Pasado algún tiempo, Pedro testificó de Jesús en su segundo sermón. Mire Hechos 5:31 al 33. Él está frente a las autoridades que quieren prohibirle predicar y dice así: Pedro,
A este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Nota? Arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es su mensaje, esos son sus prodigios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. De estas cosas. ¿De cuáles cosas? De lo que Él dio, arrepentimiento y perdón de pecados. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué querían matarlos? Porque hablaba del arrepentimiento y del perdón de pecados, condiciones totalmente necesarias para que usted, si no se ha arrepentido de sus pecados, pueda ser parte del pueblo de Dios. Anunciar a Cristo. ¿Qué estamos predicando como iglesia? ¿Qué tipo de hazañas y prodigios estamos predicando nosotros de Cristo? ¿Cómo estamos evangelizando a otros? ¿Que le dio trabajo porque usted no tenía? ¿Que lo sanó porque usted estaba enfermo? ¿Que le hizo volver a su ser querido en 3 días? Jesús no está compitiendo con el brujo del barrio, que le puede ofrecer a usted esas mismas cosas: sanidad con la pomada mágica y bajo sus conjuros, dinero y otro tipo de cosas. Su obra principal y donde nos debemos fundamentar fue sacarnos de la oscuridad intelectual y la oscuridad moral. Efesios 4, 17 al 19 resume las dos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, el texto nos está diciendo que Dios nos quiere sacar de la oscuridad intelectual, de razonar y de pretender que Dios no existe y compartirlo así, pero también apunta al área moral, diciéndonos que las personas que practican inmoralidad, en cualquiera de sus formas, sencillamente tienen su entendimiento entenebrecido porque su corazón se endureció con Dios. Por eso en Romanos capítulo 1, que no tenemos esta cita acá, dice: por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, las cuales están escritas: el hombre, dejando su uso natural, se unió con el hombre, y la mujer con la mujer. Y otras prácticas igualmente, en las cuales algunos de los cristianos estuvieron en un tiempo, pero cuando apareció Jesucristo los dejaron atrás. Y aquí aparece otra doctrina importante, el llamado Kaleo o Kletos, el llamamiento eficaz de Dios para salir de la oscuridad. Ese llamamiento, Colosenses 1:13 lo llama ser trasladado de un reino a otro, del reino de este mundo y de las tinieblas al de la luz. Dice Colosenses 1:13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, diciéndonos que
los que hemos vivido algún día, los que tuvieron o vivimos en el pasado o tuvieron una vida inmoral, estaban bajo las mismas tinieblas y oscuridad, en relaciones prematrimoniales y en relaciones extramatrimoniales, o sea, fornicaciones, adulterio y homosexualidad, todas ellas dentro de la misma clasificación. Pero Dios tiene el poder de trasladarnos de esa condición a una condición digna delante de los ojos de Él. Pedro concluye invitándolos a ser agradecidos con su Dios por su ahora y no por su antes, o por su antes en el sentido que Él los sacó de allá, y por su ahora y por su eternidad. Por eso, primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Resalto la palabra en otro tiempo no erais, pero ahora. La palabra que se repite es pero ahora. Y hay dos tipos de misericordia, y con esto voy terminando: la general y la redentora. La misericordia general es la que experimenta todo ser humano, pero la misericordia redentora son las que experimentan los que reciben a Jesús, como dice, no tengo ese texto ahí, pero me viene aquí Juan 1:12-13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos no son nacidos de carne y sangre, ni por voluntad humana, sino son nacidos de Dios, del Espíritu. Pero la misericordia general y redentora, le decía, la general es la que hace, la que dice la Biblia, que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. No que si Él está enojado con alguien, entonces le hace salir un rayito de sol sobre alguien y el que está a su lado, oscuridad. No, Él hace salir sobre todos. La que espera el arrepentimiento de las personas, la que hoy aplaza el fin de todas las cosas. Si esta pandemia acaba, fue una oportunidad de Dios, su paciencia, para que usted se arrepintiera a cabo de estos casi 6 meses, que usted se arrepintiera de corazón. O sea, que para usted poder tener la misericordia redentora. Pero igual va a pasar. Este es el anuncio, no es el fin de los tiempos, sino un evento más que anuncia el fin de los tiempos. Concluyo en esta mañana con Tito 3:5, que es nuestro llamado para que usted pueda arrepentirse en esta mañana. Y si usted ha recibido arrepentimiento, ha recibido arrepentimiento, entonces estar dentro de ese llamado que Dios le ha hecho como pueblo exclusivo de Él. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lavamiento de la regeneración. Hay generaciones que se han degenerado, pero que Dios les permite regenerarse, y para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de la oscuridad. De tal manera, hermanos, la fe que nos une como pueblo de Dios es la que nos hace diferentes para este mundo. Jesucristo vino con este propósito, el hacer de nosotros su gran pueblo. Repito,
La fe que hemos recibido, la fe que nos une, es la que al mismo tiempo nos distingue. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Iglesia Vive. Conéctate cada semana con nuestras reuniones virtuales. Culto en vivo, domingos 10 de la mañana. Culto de oración, miércoles 8 de la noche. Grupos de mentoreo, martes, jueves y viernes. Grupo de jóvenes, viernes 6 de la tarde.